Cuando alguien te ofende, la reacción inmediata que surge en tu mente es devolver el golpe, levantar la voz o buscar explicaciones que defiendan tu postura. Sin embargo, existe un camino más elevado, una forma serena y firme de responder sin caer en gritos, sin ensuciarte con la misma bajeza y manteniendo intacta tu paz interior. Hoy quiero proponerte un viaje inspirado en la filosofía estoica, un sendero que te guiará paso a paso en 7 enseñanzas prácticas para enfrentar a quienes intentan desvalorizarte. Este recorrido no se trata de debilidad, sino de fuerza verdadera, la que nace del autocontrol y la claridad. En el trayecto, aprenderás a reconocer que el verdadero poder no está en controlar lo que otros dicen, sino en gobernar lo que dentro de ti despierta. Y en ese dominio silencioso se esconde tu libertad. Porque recuerda, nadie puede robarte tu calma sin tu consentimiento. Y ahí está la clave, comprender que tu dignidad no se defiende con ruido, sino con presencia. La serenidad frente al ataque desconcierta más que 1000 palabras. Y cada vez que eliges no rebajarte, estás construyendo una fortaleza invisible que nadie puede quebrar. Ya te advierto que la última lección será la más trascendente, la que puede cambiar tu manera de verte y blindarte, para que nunca más permitas que el trato ajeno determine tu valor. Quédate hasta el final, porque cada enseñanza es un ladrillo en la construcción de tu armadura emocional, una coraza que no hiere, pero tampoco se deja perforar fácilmente. Y mientras escuchas estas ideas, adopta ya una postura firme. Escribe en los comentarios la frase: mi valor no depende de la opinión de nadie. Al hacerlo, no solo participas, sino que estás sellando esa verdad en tu mente y en tu espíritu. Decirlo en voz baja es un pensamiento, pero escribirlo es un pacto, un acto de compromiso contigo mismo y con tu propia dignidad. Recuerda siempre, mereces respeto, y ese respeto comienza en tu relación contigo mismo. Respira profundo, concéntrate y camina conmigo para aprender a desarmar al desprecio sin perder tu esencia, sin perder tu calma y sobre todo, sin perder tu tiempo. Aquí comienza la primera lección. Lo primero es no dejarte arrastrar por el calor del momento, responder con calma y lucidez. ¿Cuántas veces, por hablar desde la rabia, has terminado diciendo cosas de las que después te arrepentiste? ¿Cuántas veces permitiste que la ira manejara tu voz, tus gestos y hasta tu mirada? La realidad es que en el fuego de la emoción casi nunca mostramos nuestra mejor versión. Por eso, la primera enseñanza estoica para neutralizar a quien te irrespeta es sencilla, pero profundamente sabia. No actúes en caliente, responde con plena conciencia. Los estoicos entendían que la verdadera libertad comienza cuando decides no ser esclavo de tus impulsos. Marco Aurelio lo dejó claro. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esa distancia empieza exactamente cuando eliges no reaccionar como un reflejo, sino actuar con razón y firmeza. Cuando alguien te hiere con palabras duras o actitudes de desprecio, lo natural es querer devolver la ofensa, demostrar que también sabes golpear. Pero al hacerlo, entras en el terreno del otro, un juego de ruido y de gritos, donde no gana el más sabio, sino el más impulsivo. Y eso, para un estoico, es una verdadera derrota. El estoicismo nos recuerda que entre el estímulo y tu respuesta existe un espacio, y en ese pequeño espacio está tu poder, tu libertad. Ahí es donde debes respirar, detenerte un segundo y recordar quién eres, porque no eres tu enojo, ni eres la sombra que intentan proyectar sobre ti. Cada vez que eliges la calma sobre el impulso, te estás regalando un triunfo silencioso. Ese espacio es tu escudo invisible, una barrera que el desprecio no puede atravesar. En la práctica esto significa que ante una provocación no necesitas contestar de inmediato. Puedes esperar, mirar a los ojos y decir, hablaremos de esto en otro momento. O incluso guardar silencio, no como signo de sumisión, sino como demostración de fortaleza. Esa pausa
no es cobardía, es estrategia, es sabiduría, es respeto hacia ti mismo. Responder con conciencia es entender que tu valor no se mide en discusiones ganadas, sino en la integridad que conservas. Lo que los demás dicen no define tu esencia. Lo que realmente te define es la manera en que eliges reaccionar. Ceder a los impulsos es entregar tu poder al otro. Responder con claridad es recuperarlo. No tienes control sobre las acciones ajenas, pero siempre podrás elegir tu respuesta. Y ahí se encuentra una de las virtudes más altas del estoicismo: actuar con intención, nunca con simple reacción. Cuando asimilas esta lección, comprendes que mantener la calma no es debilidad, sino el más grande signo de dominio de ti, del instante y de tu energía. En ese momento es cuando tu espíritu se vuelve verdaderamente inquebrantable. Segunda lección: no caigas en la trampa de discutir con alguien que ya ha decidido no escucharte. Hay ocasiones en las que hablas, explicas, muestras razones, y aún así, nada se mueve. Del otro lado parece haber un muro, una sordera voluntaria que ignora cada palabra. Y mientras más insistes, más frustración acumulas, como si tuvieras que encontrar la frase mágica que derribe una puerta cerrada desde adentro. Esa es la enseñanza. No discutas con quien se niega a escuchar. El estoicismo advierte sobre el desgaste inútil de energía. Epicteto decía que no tiene sentido enseñar a quien no desea aprender, y esa idea encaja con precisión en el terreno de las discusiones. Porque muchas veces no es la falta de argumentos lo que impide el entendimiento, sino la falta de disposición del otro. Puedes exponer hechos, hablar con calma, incluso mostrar evidencias irrefutables, pero si la otra persona está encadenada a su orgullo, a su resentimiento o a sus creencias rígidas, nada de eso penetrará. En realidad, ya cerró las puertas de la escucha. Insistir en ese punto es como tratar de dialogar con el eco. Solo gastas tu voz y te quedas vacío. Y aquí surge la sabiduría. Reconocer que tu energía es un recurso valioso, que tu paz no puede ponerse en manos de quien se niega a recibirla. No se trata de abandonar la verdad, sino de protegerte de un diálogo que nunca fue diálogo, sino un monólogo de resistencia. Comprender esto no es debilidad, es inteligencia emocional, es elegir dónde vale la pena permanecer y dónde es más sabio retirarse. Aceptar los límites de tu influencia no es rendición, es dignidad. Tu valor no depende de lo convincente que seas, sino de la firmeza con la que sostienes tu integridad incluso cuando no te comprenden. En la práctica, esto significa detectar el instante en que la conversación dejó de ser respetuosa y se convirtió en una batalla de egos. Ahí debes tener el coraje de detenerte, de soltar, de no seguir insistiendo en un terreno infértil. No todas las luchas necesitan librarse. No todo silencio equivale a derrota. Muchas veces, el silencio es la forma más clara de la sabiduría. Puedes dejar a alguien hablando solo, no como desprecio, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. Porque quedarte en un lugar donde no hay intención de escuchar es negarte a ti, es poner tu dignidad en manos ajenas. El estoico comprende que hay conversaciones que iluminan y otras que solo desgastan. La verdadera madurez consiste en distinguirlas. Y cuando eliges no discutir con quien se cerró, dejas un mensaje silencioso, pero profundamente poderoso, que no necesitas probar nada, que tu centro no depende de la validación externa. Y, paradójicamente, ese silencio suele ser lo que más impacta, porque el otro espera guerra y en su lugar encuentra equilibrio. Esa calma se convierte en la respuesta más contundente de todas. Tercera lección. Comprende que la falta de respeto del otro habla más de él que de ti. ¿Te has detenido a notar por qué ciertas frases te duelen más que otras? A veces, una palabra cargada de veneno se queda rondando en la mente durante días, como si realmente tuviera un peso absoluto. Pero lo cierto es que ninguna ofensa tiene poder por sí sola. Lo que la hace dañina es el valor que tú eliges darle. Epicteto lo dejó muy claro. No son los hechos los que nos hieren, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Esa idea resume
una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Tú eres quien decide qué te afecta y qué no. Cuando alguien te trata con desprecio, lo que en realidad está mostrando es el retrato de sus batallas internas, de su frustración y de sus límites, no un reflejo de tu valor. El modo en que los demás actúan es un espejo de su propio mundo interior, no de tu esencia. Y, sin embargo, es común caer en la trampa de tomarlo como algo personal. Te preguntas, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me trata así? Pero ahí está el error. Al cuestionarte de esa manera, entregas al otro el poder de moldear tu autoestima. El estoico jamás concede tal autoridad. Sabe que el comportamiento ajeno es propiedad exclusiva de quien lo ejecuta. Si alguien se muestra grosero, impaciente o arrogante, eso revela su carácter, no el tuyo. Y aquí es donde surge tu verdadera fuerza. Recordar que no estás obligado a cargar con el veneno que otro te ofrece. No eres depósito de su resentimiento, eres guardián de tu propia serenidad. Cada vez que te separas de esa identificación, eliges libertad. Y esa libertad no es indiferencia fría, sino un amor propio consciente que no se deja manchar. Aplicar esta lección en la práctica significa tomar distancia y observar con claridad. Ante un insulto, preguntarte, ¿qué dice esto de esa persona? ¿Y por qué debería yo llevarlo conmigo? Esa reflexión convierte la ofensa en algo inofensivo. Ya no absorbes lo ajeno como una esponja, sino que filtras como un tamiz. Conservas lo que edifica y dejas que lo demás se disuelva en el aire. Y con ello, también se desvanece el deseo de revancha. Cuando entiendes que la falta de respeto es un espejo del otro, ya no necesitas devolver el golpe porque ya no te sientes atacado en lo más profundo. Tu fuerza no está en contraatacar, sino en tener claridad de quién eres. Esa claridad te protege más que cualquier respuesta. Lo más valioso de esta enseñanza es que te libera de la dependencia de la aprobación. Empiezas a actuar desde tus valores y no desde las reacciones al juicio ajeno. Es como forjar una coraza invisible hecha de discernimiento y firmeza. Las palabras, las miradas o las actitudes pueden llegar, pero ninguna logra traspasar tu centro. Recuerda siempre, la manera en que otros te tratan revela el estado de su mundo interno. La manera en que eliges responder muestra la calidad del tuyo. Y ahí se encuentra el corazón del estoicismo. No en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Cuarta lección. Aprende a poner límites con firmeza, pero sin caer en la agresividad. Ser una persona serena no significa soportar todo en silencio. El autocontrol no equivale a sumisión. Y mantener la paz no quiere decir que debas aceptar lo que es inaceptable. La enseñanza estoica aquí es clara. Necesitas hallar un equilibrio vital. Marca tus límites con claridad, sin violencia, porque quien no establece fronteras termina siendo devorado por los excesos de los demás. Para los estoicos, el respeto no se obtiene a base de gritos ni de imposiciones, sino a través de una conducta coherente y constante. Epicteto recordaba que debemos actuar según nuestra naturaleza racional, alejándonos de los extremos emocionales. Eso implica que puedes y debes poner freno cuando alguien cruza la línea, pero no necesitas hacerlo con furia ni con odio. Puedes hacerlo con calma, con voz firme y mirada estable, con la certeza de quien no se somete al desprecio de nadie. En la práctica, marcar límites es poder decir con tranquilidad, no acepto que me hables de esa manera. Es sostener con dignidad ese espacio donde termina tu integridad y comienza el terreno del otro. Significa cortar una conversación cuando ya perdió el respeto, no permitir interrupciones constantes o manipulación emocional. Y es aquí donde debes recordar que tu silencio ante la injusticia, lejos de ser paz, puede ser abandono de ti mismo. Si no defiendes tu espacio, nadie lo hará por ti. La verdadera fortaleza se muestra no en gritar más fuerte, sino en permanecer inquebrantable en lo justo. Cada límite que impones con serenidad es un recordatorio de que tu valor no está en agradar a todos, sino en respetarte a ti.
No hace falta dar largas explicaciones, basta con coherencia y constancia. El estoico sabe que defenderse de manera racional y serena no es agresión, sino madurez. Porque cuando callas por temor a incomodar, estás sacrificando tu integridad en nombre de una paz falsa. Y el estoicismo no es sumisión, es presencia, es rectitud, es actuar desde la justicia. Marco Aurelio decía que debemos obrar conforme a lo que es justo, no buscando el aplauso de los demás. Y eso exige valentía, valentía para incomodar, valentía para sostener tu lugar, valentía para ser tú mismo aunque no sea del gusto ajeno. Recordemos algo esencial. Imponer límites no se trata de cambiar al otro, sino de transformar tu actitud frente a él. Es la decisión firme de no permitir que nadie traspase lo que atenta contra tus principios. Y cuando lo haces con claridad y respeto, muchas veces el otro retrocede, no por miedo, sino porque entiende que está frente a alguien que se valora y se respeta a sí mismo. Si decir no te resulta difícil, empieza de manera gradual. Rechaza con calma esas invitaciones que no te aportan nada. Aprende a negarte a tareas que sobrecargan tu energía. Corta esas conversaciones que solo hieren y desgastan. Cada pequeño acto de este tipo fortalece tu musculatura interior, y cuanto más robusto seas en tu mundo interno, menos dispuesto estarás a aceptar cualquier cosa que intente rebajarte. Quinta lección. Nunca mendigues consideración, cultiva el autorrespeto. Pocas cosas desgastan tanto como intentar conquistar el respeto de alguien que ha decidido negártelo. Forzarse en ser visto, en ser escuchado, en ser valorado por quien no muestra reciprocidad, es sembrar dolor en tierra estéril. Quien se entrega en exceso, se adapta, se silencia y se doblega con la esperanza de recibir apenas migajas de atención, termina construyendo una prisión invisible. El estoicismo enseña que aquello que no depende de ti debe ser tomado con indiferencia racional, y entre esas cosas se encuentra la percepción que otros tienen de ti. Epicteto advertía que poner tu paz en manos del juicio ajeno es convertirte en esclavo de la aprobación externa. Porque cuando necesitas la validación de alguien para sentirte íntegro, renuncias a tu autonomía emocional. Y pocas cadenas pesan tanto como la de depender de la mirada del otro para confirmar tu propio valor. Tener autorrespeto es reconocer que tu dignidad no se mide en la aceptación de nadie. Es actuar en coherencia con tus principios, incluso cuando no recibes aplausos ni reconocimiento. Es comprender que el silencio de los demás no apaga tu voz y que la frialdad ajena no tiene poder para congelar tu esencia. El verdadero respeto comienza cuando dejas de insistir en ser notado y empiezas a vivir con autenticidad. Porque quien necesita gritar para ser tomado en cuenta está aún atado al juicio externo. En cambio, quien se planta firme en lo que es, proyecta respeto sin pedirlo. Y esa firmeza, aunque no siempre sea celebrada, se siente, se percibe y termina imponiéndose sin palabras. El estoico sabe que es más valioso ser fiel a sus valores que coleccionar admiraciones pasajeras. En la vida práctica, esto significa detener la carrera detrás de quienes te ignoran. No es orgullo vacío, es dignidad. Si alguien no contesta tu mensaje, no insistes reclamando atención. Si alguien te recibe con indiferencia, no buscas demostrar tu valía, simplemente te retiras. Ese retiro no es derrota, es afirmación. Es decir, con tu presencia silenciosa, me basto a mí mismo. Y lo mismo ocurre en entornos donde se te exige constantemente justificar tu valor, ya sea una relación, un empleo o un círculo social. El problema quizá no eres tú, sino el ambiente que te reduce. El estoicismo te invita a cuestionarte: ¿estoy viviendo según mi naturaleza racional y virtuosa, o me estoy desgastando intentando encajar en un lugar que me disminuye? Cultivar el autorrespeto es un trabajo diario, un ejercicio constante. Comienza en lo pequeño. Negarte a lo que te desvaloriza, apartarte de quien te debilita y dejar de ofrecerte como ofrenda a quien no sabe cuidarte.
Cada acto en esa dirección fortalece tu carácter. Cuanto más te respetas, menos espacio dejas para que otros te falten al respeto. Y al final, descubres que el vacío que deja aquel que nunca te valoró no es una pérdida, sino un espacio sagrado, preparado para ser ocupado por lo que verdaderamente te merece. Sexta lección: permanece cerca de quienes te fortalecen y aléjate de quienes te desgastan. La compañía que eliges tiene un efecto profundo en tu vida, porque las personas que habitan tu entorno no solo influyen, también moldean tu carácter, tu manera de pensar y hasta la percepción que tienes de ti mismo. Marco Aurelio aconsejaba mantenernos cerca de aquellos que nos impulsan a crecer y apartarnos, en la medida de lo posible, de quienes contaminan nuestra alma. Esto no significa cerrarse al mundo ni rechazar a todos los que piensan distinto, sino asumir la responsabilidad de cuidar tu mente y tu espíritu, escogiendo con discernimiento a quien entregas tu energía, tus ideas y tu confianza. Las personas cargadas de negatividad, críticas constantes y comparaciones silenciosas no te destruyen de inmediato, pero poco a poco van mermando tu seguridad interior. Su presencia es como un viento en contra. No te derriba en un instante, pero sí logra desviarte de tu rumbo hasta que olvidas quién eres. El estoico entiende que proteger la mente también implica cuidar las relaciones que sostiene. Por eso conviene preguntarse: ¿esta compañía me hace más sabio o más débil? Después de compartir con esta persona, ¿me siento con más claridad o con más dudas? El tiempo revela con nitidez quién edifica tu espíritu y quién lo corroe en silencio. Y lo más valioso de esa reflexión es que te devuelve el poder de elegir, de decidir dónde poner tus pasos y tu confianza. Esa observación es el primer paso. El siguiente es tener la valentía de actuar en consecuencia. En la práctica, esto puede implicar trazar límites firmes con amistades de muchos años, reducir la exposición a familiares que intoxican tu paz, o incluso cortar de raíz vínculos que ya se volvieron una carga. No se trata de frialdad, sino de madurez. Busca rodearte de quienes te nutren, de quienes construyen contigo, de quienes corrigen con respeto y saben escuchar con atención. Ese tipo de personas son más que buena compañía, son verdaderos pilares de crecimiento. El estoicismo valora justamente esos lazos, vínculos fundados en virtud, en razón y en respeto mutuo. Son poco comunes, pero existen. Y cuando los encuentras, también debes convertirte en alguien que aporta fortaleza, que da lo mismo que espera recibir. No olvides que elegir tus compañías es también elegir el camino de tu transformación. Si deseas sabiduría, rodéate de los que buscan sabiduría. Si aspiras a serenidad, camina junto a los que cultivan serenidad. Nunca aceptes cualquier presencia solo por miedo a estar en soledad. Porque hay soledades que elevan más que ciertas compañías que enferman. Séptima lección: haz de ti mismo una fortaleza. Construye un mundo interior que nada ni nadie pueda quebrar. Esto no significa endurecerte hasta volverte insensible o desconectarte de lo que sientes. Significa, en cambio, cultivar una energía serena que te mantenga firme cuando la vida intente sacarte de tu centro. Para los estoicos, la verdadera grandeza no radica en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Marco Aurelio, aún siendo emperador, recordaba que la paz no se halla en lo externo, sino en la capacidad de mantener la mente tranquila en medio del caos inevitable. Él sabía que las circunstancias cambian, que las personas fallan y que la vida escapa a nuestro control, pero también sabía que existe un lugar intocable, una mente entrenada, una conciencia lúcida, un corazón que se conoce y se sostiene. Ese es el refugio real y solo puede edificarse con disciplina. Ser inquebrantable no equivale a no sentir dolor, tristeza o frustración, sino a no dejar que esos golpes arrasen con tu esencia. Es observar un insulto y comprender que no eres lo que alguien dice de ti. Es reconocer un error sin hundirte en culpa, transformándolo en aprendizaje. Es entender que el respeto, la dignidad y el valor que alguien intenta arrebatarte
solo desaparecen si tú decides entregarlos, y el estoico nunca los entrega. Aquí está la clave. Cada vez que eliges no reaccionar con rabia, sino con serenidad, estás reforzando esa armadura interna. Cada vez que priorizas el silencio consciente antes que la respuesta impulsiva, estás entrenando tu espíritu. Y cada vez que sostienes tu dignidad frente a la crítica, confirmas que lo externo ya no gobierna tu mundo. Es un proceso diario, y en cada paso tu fortaleza se hace más evidente. Cultivar tu interior es invertir en lo invisible. Es trabajar tus valores, tus convicciones y tu capacidad de pensar antes de actuar. Es regalarte momentos de quietud para escucharte. Es leer no solo para acumular datos, sino para comprender la vida con mayor claridad. Es elegir vínculos que te eleven en lugar de relaciones que te consuman. Es proteger tu mente como si fuera un templo sagrado, limpio y vigilado. En la práctica, comienza con rutinas sencillas. Pregúntate cada día qué acción concreta puedes tomar para fortalecerte internamente. Tal vez sea una lectura que nutra tu razón, una conversación que inspire, un no dicho con firmeza, o simplemente el hábito de respirar antes de actuar cuando algo te provoca. Con el tiempo notarás que ya no caes con facilidad, que los ataques pierden fuerza porque dejaste de responder como antes. Y aunque vuelvan, porque siempre vuelven, tú ya estarás preparado. Esta lección es la base de todas, porque en el fondo, la única defensa real contra el desprecio, la inestabilidad y la negatividad es un espíritu bien cultivado. Cuando te vuelves inquebrantable, no por frialdad, sino por claridad, no solo cambia tu manera de responder al mundo, cambia también el mundo que vas creando a tu alrededor. Si has llegado hasta aquí, quiero reconocerte. Eso demuestra que no buscas un simple pasatiempo, sino crecimiento, sabiduría y dirección. Y ese deseo ya te sitúa en un camino distinto al de la mayoría. Cuéntame en los comentarios cuál de estas enseñanzas resonó más contigo, cuál sientes que necesitas aplicar con más urgencia. Y si no encuentras palabras, escribe simplemente gracias. Eso bastará para mostrar que llegaste al final y que esta reflexión te acompañó. Si aún no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo y activar la campanita. Aquí compartimos cada día enseñanzas estoicas para que vivas con claridad, equilibrio y propósito.